Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Esperamos que hayan disfrutado del almuerzo. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de la transmisión vía streaming. Les recordamos que contamos con un servicio de interpretación español-inglés. Si desean utilizarlo, pueden solicitar un receptor en el ingreso de la sala. Continuamos con nuestra programación con el panel Filantropía y nuevos modelos de diversificación de ingresos. Para este panel nos acompañan Susan Johnson, directora de operaciones de Southbank Center, Inglaterra; Alberto Rebasa, presidente del Museo de Arte de Lima, en Perú; y Mónica Carrillo, directora de las Américas y jefa de Asuntos Climáticos. La moderación estará a cargo de Paulina Ricciardi, directora ejecutiva de OLA. Les pedimos un cálido aplauso para recibir a nuestros panelistas. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por sumarse a esta jornada de la tarde que va a tener un tono distinto a lo que vimos en la mañana. En la mañana estuvimos conversando sobre los liderazgos, como las dificultades, los desafíos, y también se tocó mucho el tema del propósito. Y en esta parte de la conferencia vamos a hablar sobre temas de financiamiento, de recaudación de fondos, y por lo tanto estos temas que son un poco más prácticos y que tienen que ver mucho con el trabajo que los líderes tienen que hacer. El buscar formas de hacer a sus organizaciones sustentables a través de distintos modelos de financiamiento. Y hoy día nos acompañan 3 personas con modelos o que trabajan en organizaciones con modelos de financiamiento muy diversos, y que espero sea una buena oportunidad para inspirarnos y para tomar notas e ideas de que hay formas distintas y diversas en las que podemos también buscar esos recursos que tanto escasean últimamente. Así que me gustaría partir el panel dándole la palabra a cada uno de nuestros invitados, a Susan desde el Southbank Center, Alberto desde el Museo de Arte de Lima del Mali y Mónica Carrillo de la Fundación Myriad USA. Les voy a pedir a cada uno que se presente, nos cuente un poco quiénes son y de las organizaciones de dónde vienen, y en esta presentación que hagan de ustedes cuenten también cómo son sus modelos de financiamiento, cómo están ustedes vinculados con el fundraising. Susan. Hi everybody, very nice to meet you all, and thank you for inviting me here. It's an absolute honour to be here in lovely Lima. I'm Susan Johnston, I'm from the Southbank Centre. The Southbank Centre is on the south bank of the Thames in London, and it was a bombed out site that the government in 1951 decided to turn into a festival. They decided to turn it into a festival of Britain as a tonic for the nation, and use art and culture to bring everyone together. And rather than talk about it a lot, I thought what I'd do is, if I may, just play a video which gives you a very quick run-through of it. And then because we're talking about funding, I've got some slides that just have some numbers on it that really help bring it to life. So I think the team at the top are going to play the video. Thank you. The Royal Festival Hall in London, which stands within the Borough of Lambeth. The opportunity to be a part of something that brings community together. It's about people coming together, supporting one another. That's the reason I'm here.
everyone is welcome in this building. In the foyer spaces there are like poetry groups and break dancers and mums groups and the skaters downstairs, and I think that's really what culture is all about, I suppose, this sort of melting pot. People come here and they have a time of their lives dancing and making friends. We love Imagine Festival. It was brilliant. So many great experiences at the South Bank. I love that place. I go there to think, I go there to see shows. I sort of carry this desire that everyone will experience that space. Not sure if I can move the slides on. There we are. So just to give a sort of quick run through of who we are. We started in 1951, and at that point we were fully funded by the government. And over the years that's decreased a lot. So even 10 years ago we had 54% of our funding was from the government, and now it's down to much smaller number at 26%. And a lot of those cuts were small incremental cuts, and really at the time I think there was quite entrepreneurial leadership within the organisation, and they started to think about how we could really help ourselves. And we've always struggled with philanthropy and partnerships. That's never been a very big part of our model. And some of the foundational principles and values of the South Bank are about cultural democracy, and it's a democratic space, and opening the space, and finding joy. So we also really try to get the ticket costs down, and we try to have at least 40% of our program for free. So in order to fund that, we've really had to build the commercial income streams, which now are at 45%. And the way that we've really done that is we've got 18 shops and restaurants on site. There are about 2 million people that go through those spaces, but only 900,000 go into the venues and buy tickets. So we use that blend of retail in order to try and hope people will encounter art and culture and encounter the free program when they come. And we've also really started to expand the sorts of events that we have there. So about 100,000 young people from universities graduate through the South Bank Centre, which we love because it is a way for us to grow new audiences. In fact, that video that you just saw, we show it at the start of every graduation, and try and really think about those graduates from all academic disciplines also being graduates into art and culture, and it being part of their lives. So everything that we really program is always back to our foundation of creating joy and democracy. And so we have film, a lot of film events. We're the home of the BFI Film Festival, which also brings a very different audience to the South Bank, and it also means that they also encounter our free program. And so it's all a big blend of really trying to grow new audiences. And I think I've just got a couple of slides here that just show you, we transform the buildings really. We're an 11-acre site. We've got 3 auditoriums and a big visual arts gallery. And when those spaces are not being used for arts and culture, which is 75% of the time, then we use it for all sorts of other things and transform the spaces so that really everybody has access to them. They're open pretty much all the time. We are closed on a Monday. That's something that came out of COVID. When all of our income fell away and we were really struggling. So we're still closed on a Monday, but otherwise we're open from 10 o'clock in the morning all day and every night, and people can come in and go through all of the spaces. We essentially treat ourselves as custodians of the land on behalf of the public. Muchas gracias, Susan. Tengo muchas preguntas para ti. Pero antes de eso vamos a pasar también para escuchar el caso de Alberto,
y lo que ustedes han hecho, conocer un poco más de ti y ver qué es lo que han hecho desde el museo, desde el Mali, porque creo que también es importante conocer cómo el mundo de las artes visuales también genera estos recursos que puede ser interesante para las artes performáticas y artes vivas. Gracias. Bueno, mi nombre es Alberto Rebasa, presidente del Museo de Arte de Lima, el Mali. Quiero agradecer la invitación y sobre todo tener la posibilidad de estar finalmente en un escenario de teatro. He cumplido un sueño de mi vida y creo que eso no lo voy a olvidar. El Museo de Arte de Lima es una institución privada, es un museo que tiene la importante tarea de conservar la mayor colección de arte peruano, que va desde precolombino hasta arte contemporáneo, pasando por colonia, arte cusqueño, república, indigenismo, modernismo, hasta el día de hoy. Tenemos el gran apoyo, por supuesto, de la Municipalidad de Lima, porque la colección, el museo, está en el Palacio de la Exposición, que es un edificio que pertenece a la Municipalidad. Y gracias a ese apoyo es que hemos hecho posible desarrollar una colección que además se va enriqueciendo todos los años. Y en cuanto a ingresos, efectivamente el 100% de nuestros ingresos son privados. Nosotros no recibimos $1 de apoyo de parte del Estado. Y de alguna forma esto creo que marca la realidad de las instituciones privadas en el Perú dedicadas a arte y cultura. La manera como nosotros nos organizamos creo que es muy parecida a la manera como se organizan los peruanos. Es decir, somos recurseros, es decir, buscamos distintas fuentes de ingreso que no sean las típicas de un museo. Nosotros tenemos obviamente ingresos provenientes de los tickets de la venta de los ingresos. Tenemos, por supuesto, como típicamente hacen los museos, cena de gala. Tenemos, como típicamente hacen los museos, un patronato. En ese patronato somos más de 140 patronos los que anualmente apoyamos al museo con donaciones. Pero aparte de eso, como museo, desde hace ya muchos años, hemos entendido que es además una tendencia actual, es que los museos ya dejan de ser solamente un espacio para que la gente vaya a ver colecciones, sino los museos hoy son el centro o son uno de los centros de acción social. Y esa acción social significa no solamente el ir a ver la colección, sino verdaderamente espacios de integración. Si uno ve un país que hasta cierto punto es en muchos aspectos caótico, como se puede ver con el tráfico, del cual hemos conversado bastante en los últimos minutos, uno se puede dar cuenta que no hay muchos espacios de integración en las ciudades, sobre todo en ciudades grandes como las nuestras. Y por lo tanto, un museo tiene esa función, en donde pueden estar participando de la misma colección, de la misma actividad, compartiendo la misma memoria, personas de distintos intereses, distintas procedencias, distintos backgrounds. En ese sentido, nosotros tenemos shows que buscan tener una gran cantidad de público, pero también somos conscientes de nuestra responsabilidad y tenemos algunas muestras que sabemos que son de nicho. Sabemos que son de nicho porque no va a levantar mucha audiencia, pero sin embargo es importante dar espacio a esas audiencias, que pueden ser temas de arte político, temas de género, etc. Entonces, ¿cómo financiar una institución privada de este tipo? Nosotros, por ejemplo, el 40% de nuestros ingresos provienen de educación. Nosotros tenemos un brazo de educación donde damos clases de pintura, dibujo, diseño, baile, oratoria a niños y jóvenes. Damos también, por ejemplo, clases de sostenibilidad a artesanos. Damos también cursos curatoriales y el 40% de nuestros ingresos provienen de esa fuente. Otro aspecto importante que el museo tiene es subastas.
único, yo no conozco otro museo que haga subastas. Obviamente las subastas no son de nuestra propia colección, ¿no? Eso jamás lo haríamos, pero lo que hacemos es tener un equipo curatorial y ese equipo curatorial lo que hace es hacer un scouting de obras que tengan una buena calidad, tengan una buena diversidad y además sean espacios de aprendizaje con respecto al arte peruano, y participamos en estas subastas y tenemos 2 subastas al año que han sido fundamentales para no solamente los ingresos del museo, sino también para lo que es el puesto en valor de los artistas peruanos. En consecuencia, y después puedo elaborar más acerca de esto, nos es imposible tener solamente una fuente de ingresos como suficiente para desarrollar nuestras actividades, sino que buscamos tener una variedad de formas de ingreso que puedan en algún momento ser las que resuelvan problemas financieros que como cualquier empresa, como cualquier entidad privada podemos tener. Gracias. Muchas gracias. Mónica, si nos puedes contar, que nos intriga mucho saber de qué se trata Myriad y cómo funciona. Y bueno, cuéntanos también de ti y adelante. Claro que sí, muy contenta de estar aquí y tener esta oportunidad. Myriad USA es el nuevo nombre de la KBF Foundation. Hemos cambiado nombre hace un año, así que igual siempre lo menciono porque van a encontrar referencias en internet con nuestro nombre anterior. Nuestra Parent Foundation nació en Bélgica hace 50 años, estamos cumpliendo 50 años este año, con dinero de muchos sectores, especialmente de la Lotería de Bruselas y el dinero de muchos filántropos europeos vinculados al Parlamento Europeo, del sector privado. Entonces, allá sí somos una fundación comunitaria regular que da grants de manera regular, pero desde el inicio el ADN de la fundación era el International Giving, es decir, cómo se generan mecanismos para que si un donante en Luxemburgo, en Dinamarca, en Bélgica quería apoyar a Perú o al Amazonas de Brasil, cómo ese dinero, cómo esa posibilidad se podía concretar. Entonces, lo menciono porque no somos una empresa, sino somos una fundación filantrópica. Desde allá hemos dado mucho apoyo a Latinoamérica por muchos años, pero recién en Myriad USA nos fundamos hace 25 años y estamos abriendo Latinoamérica hace 3 años, entonces estamos en un proceso de crecimiento. Nuestra función principal es el International Giving. Nosotros vivimos de un endowment de la Bolsa de Valores, en ese sentido seguimos con eso subvencionando muchos de los costos de nuestra misión filantrópica y eso hace que cuando nosotros decidimos apoyar a una organización como representantes fiscales o a un donante, siempre nuestra posición es en el medio, es decir, no tenemos una agenda política, no hacemos fundraising para nosotros, sino estamos en el medio, ¿no? Y eso es algo muy importante porque nos coloca obviamente como pares donantes con otros donantes también. Hay mucho por decir y las preguntas seguro van a darme el espacio para eso, pero creo que una información importante es nuestro budget anual. El año pasado en grants enviados han sido $195 millones, aunque nuestro income interno ha llegado a 250. Estamos trabajando hemos mandado más de 1000 grants, trabajamos en más de 100 países ahora. Desde el inicio de nuestras operaciones tuvimos una misión de apoyar a museos, a opera houses. Entonces ustedes van a ver en nuestra web la larga trayectoria que tenemos de contribuir con esas organizaciones. Y eso va por nuestra base en Europa, obviamente. Y en el caso de Latinoamérica, ahora que estamos haciendo operaciones en esta región, nuestra principal misión es poder ofrecer y conectar lo que ofrecemos. Son 2 lados, ¿no? Por un lado somos fiscal sponsors de museos, universidades, opera houses de todo el mundo. Al ser fiscal sponsor y representantes fiscales, lo que hacemos es evitar que el museo, la asociación civil tenga que tener un registro como ONG en Estados Unidos y a partir de ahí pueda recibir donaciones deducibles de impuestos. Y la otra mitad de trabajo, si lo resumo, es trabajar con otros donantes pares para acompañarlos en el proceso de dar donaciones fuera de Estados Unidos. Entonces,
Suena lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando somos representantes fiscales es desde el liderazgo de la propia organización. Le creamos una plataforma, si requiere, donde pueda recibir fondos en débito, crédito, cripto, acciones de la bolsa de valores, fondos de retiro, fondos de pensión, etc. Cuando es desde el donante, a esa institución, le creamos una serie de mecanismos que voy a describir luego, pero lo menciono, que son Donor Advice Funds, fondos aconsejados de donantes, que es el mecanismo principal que existe en Estados Unidos para donar internacionalmente y en el cual existen en todo Estados Unidos cerca de 300 billones de dólares, creo, depositados ahí, sin ser asignado necesariamente. Le podemos apoyar con utilizar parte del fondo de retiro, de pensión. Si yo tengo dinero, sé que cuando me voy a retirar no voy a necesitar ese dinero. Entonces, parte de ese fondo de pensión, que aquí es AFP, puede ser asignado a una organización social. Bequest, es decir, que dentro de los testamentos haya la asignación en el futuro, cuando la persona no esté, pueda designarlo a una organización. Y obviamente siempre hacemos cash de las acciones en el mercado, en la bolsa de valores, y eso lo podemos asignar a una organización. Además de muchos otros mecanismos que puedo describir, ¿no? Pero creo que, en resumen, es importante saber que además de dar un cash, un wire, un cheque, existen muchas otras formas en las cuales estas donaciones se dan desde Estados Unidos, y existen muchas maneras que los museos o los centros culturales o las opera houses pueden también acceder a esto. Pero voy a dejarlo para después. Sí, no, y de hecho voy a seguir inmediatamente contigo, Mónica, para que nos expliques cómo una organización, un teatro, un museo podría vincularse con Myriad o ser parte de esta plataforma. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es ese mecanismo? Claro, hay un proceso de aplicación de due diligence. Bueno, César, que está afuera en una mesa, les puede también dar información. En resumen, es un proceso de aplicación donde se revisa la información institucional, la visión, la misión, la lista de los miembros del board, estados financieros. Hay un proceso de due diligence que se dice en inglés, y si todo funciona bien, se hace un acuerdo de cooperación y se les puede crear una plataforma online permanente que ustedes pueden editar. Siempre van a tener acceso al nombre del donante, cuánto dinero tienen, y cuando tengan $5,000 o más, hacen un request de ese dinero. Y obviamente tienen que explicar cómo lo van a usar y tienen que mandar un informe al año. Ese es el mecanismo principal. Pero también existen muchas otras maneras, especialmente ahora sabemos que hay donaciones de los billonarios, ¿no? Mackenzie, ella ha estado donando como $5 millones o $15 millones en una sola donación a muchas organizaciones sociales. ¿Cómo ese dinero se absorbe por una institución? O si tienen un patron que sea grande, que viva allá. Mucha de la gente que vive acá, que tiene dinero, también tiene dinero allá, también ha estudiado en la universidad allá. Ese dinero puede ser absorbido por una organización como Myriad y luego ser designado, ¿no? A través de muchos mecanismos administrativos que existen. Existen como, si lo recuerdo, como 6 o 7, 8 maneras de poder donar, que no solamente es un wire, ¿no? Sí. Pregunta aquí, Carmen Gloria. Bueno, nosotros no somos fundraisers porque no hacemos fundraising para las organizaciones. Creamos la infraestructura y la organización, si usa la plataforma, puede generar diversas secciones. Eso lo compartimos con nuestra red de donantes. Tenemos mucho trabajo con los programas de matching de los bancos, donde los empleados dan y los bancos dan. En algunas ocasiones los podemos invitar a que sean speakers en conferencias restrictas para donantes, de la cual somos parte. Eso es sí lo que hacemos. Ahora, para no extenderme mucho, hay una serie de mecanismos que ustedes pueden usar. Uno de ellos se llama Pool Fund, donde básicamente se genera algo que se parece a un círculo de donación, donde puede ser que varias organizaciones se junten desde aquí, desde Perú, generan una infraestructura de un pool fund y muchos donantes apoyan a esa estructura. Hay otra cosa que se llama Collaborative Fund, que también existe, en el cual varias organizaciones en Estados Unidos se unen para apoyar varias causas fuera. Ahora tenemos uno para África, para emprendedores sociales, por ejemplo. Entonces, el que da creo que es de
$5.000 a más, puede nominar a un beneficiario fuera. Pero cualquiera puede donar $10 o puede donar 20 millones. Pero quien dona más de un tope puede asignar y entre el grupo vota y decide a dónde va ese dinero. Súper. A ver, tenemos una pregunta por aquí. ¿Cómo equilibrar el aporte filantrópico sin comprometer la independencia artística? Sí, no lo quería. ¿Pudieron escuchar? ¿Cómo? ¿Pudieron escuchar? Sí, quizás si lo dices Ok, con el sorry. micrófono. Sí, tenía la siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado el perfil del donante cultural en los últimos años? ¿Y qué esperan hoy de una organización, o sea, el donante? Y aparte también, ¿cómo equilibran el aporte filantrópico sin comprometer la independencia artística? Sí, yo creo que esas son parte de las preguntas que vamos a estar contestando, así que nos quedamos con tus preguntas ahí en el aire, pero yo creo que en la conversación va a salir la respuesta. Y de hecho, tomando un poco tu punto de la filantropía, voy a pasar con Alberto, porque yo sé que ustedes... Y bueno, y tú particularmente tienes un concepto bastante particular de la filantropía que me parece súper interesante y que me gustaría que nos contaras. ¿Cómo entiendes tú la filantropía y cómo la aplican en el museo? Sí, bueno, no sé si es una opinión muy particular, pero en todo caso sí soy un convencido que la filantropía no está atada a los beneficios tributarios como normalmente solemos decir. Por supuesto que los beneficios tributarios son importantes, pero no son en realidad el motivo. 1917. ¿Por qué 1917 es importante? 1917 es una fecha clave porque fue el año en donde por primera vez se dio beneficios tributarios a las donaciones en los Estados Unidos, en 1917. Ya en 1917, ya todos los museos importantes que nosotros conocemos en Estados Unidos ya se habían creado, todas las universidades habían sido creadas, todos los grandes hospitales habían sido creados, todos con donaciones privadas, sin ningún beneficio tributario hasta ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cuando la gente quiere desarrollar una acción filantrópica es porque lo quiere hacer, no por el beneficio tributario. Y nosotros, lamentablemente, en Latinoamérica, y acá no solamente estoy incluyendo mi país, sino por la experiencia, y yo diría en general, en el mundo, no tenemos verdaderamente desarrollada una cultura de filantropía. La filantropía está típicamente mezclada con el dinero, y no es el dinero lo único importante de la filantropía. El tiempo es inclusive más importante que la filantropía. Los niños en Estados Unidos donan su tiempo. Los jóvenes en los Estados Unidos, en el college, en el verano, se van a distintos países a donar su tiempo. ¿Qué beneficio tributario tienen de eso? Nada. Es simplemente la creación de una conciencia de dónde estoy, en qué comunidad estoy y qué quiero hacer. Entonces, a mí me parece que hay dos partes fundamentales en la filantropía, que además lo diferencia la generosidad, ¿no? La generosidad es dar algo para resolver una situación particular, una limosna, una donación determinada. La filantropía lo que busca es una acción para resolver una causa, la educación, por ejemplo, la cultura, que son elementos de integración. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros en Latinoamérica hablamos de filantropía, comenzamos muy mal porque comenzamos por la plata. La plata es el último estadio, la última etapa, la última fase en una acción de filantropía. La primera parte es esa conciencia y sobre todo esa emoción. Uno cuando está en una acción filantrópica, uno siente sinceramente que uno está recibiendo más de lo que dona, está recibiendo más de lo que da. Entonces, a mí me resulta un tema muy importante porque, bueno, yo, aparte de ser presidente del Museo de Arte de Lima, he estado en otras fundaciones y en otros directorios en museos afuera,
Y yo veo que ahí hay una gran diferencia con los directorios de los museos americanos, ¿no? En donde la función principal es generar una conexión con el patrono, una conexión de propósito. Nosotros, por ejemplo, en el Mali, aprendiendo esa lección, tenemos un fideicomiso y en ese fideicomiso recibimos donaciones importantes de distintos patronos. Y lo que hacemos es ver a ti como miembro del museo qué te interesa, qué te motiva, ¿no? Entonces hemos tenido, por ejemplo, donaciones importantes de patronos que nos han dicho, a mí me interesa mantener el nivel curatorial del museo por los siguientes 10 años. Entonces el fideicomiso tiene una cuenta que es una instrucción del donante en que el dinero va a ser utilizado para tener a los mejores curadores de arte precolombino, a los mejores curadores de arte contemporáneo, a los mejores curadores de arte indigenista. Otro, por ejemplo, muy preocupado en la infraestructura del museo, nos dice, bueno, yo quiero hacer una donación muy importante, pero quiero concentrarme en que la estructura del museo sea una estructura que sea abierta, atractiva, que genere gente, ver este sueño que todos queremos de niños llenando los museos y que sea un lugar atractivo para la infancia. Entonces, creo que tiene que haber una conexión, tiene que haber una conciencia de además que nosotros estamos en una situación privilegiada que tiene que responder a la comunidad en la que está y la que tiene que entrar en acción. Entonces, una vez que uno ha terminado con esa parte, por eso creo que es importante el tema cultural, ¿no? Porque eso tiene que ser natural como lavarse los dientes, tiene que ser algo espontáneo. Y eso se logra solamente si hay una conciencia nuestra de que desde niños tiene que haber una acción social. Esa acción social luego será en la juventud, en la universidad, luego como empresarios o como profesionales, y luego será natural el dar ya no solamente tu tiempo, dar tu dinero, dar tu acción. Qué profundo concepto y que yo creo que no muchas veces nos detenemos a pensar en realmente qué es lo que es la filantropía, que también el origen etimológico de la palabra tiene que ver con el amor a dar. Vamos a seguir después contigo. Quiero pasar ahora a Susan. Bueno, el South Bank Center es una institución enorme que es un referente en muchos aspectos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el South Bank por 8 años en el área comercial, en las tiendas de la organización, en el periodo en el que Susan mencionaba que el subsidio público estaba cerca del 54%. Y algo muy importante dentro del trabajo que nosotros hacíamos en las 3 tiendas del centro comercial, del centro cultural, era traspasar, en todo lo que hacíamos estaba inmerso el propósito de la organización. Y dentro de lo que nosotros hacíamos teníamos muy claro que todo lo que vendíamos, aunque fuera un lápiz, aportaba a la programación artística del South Bank. Y lo que nosotros aportábamos, así como los cafés y otros restaurantes también, era una parte importante del presupuesto total del South Bank. Hoy en día ha bajado bastante y creo, de hecho, las proporciones creo que se invirtieron un poco respecto al porcentaje del ingreso por recursos, por autogenerado y el ingreso público. Entonces, me gustaría, Susan, si nos pudieras contar un poco más cuáles son esas estrategias o cuáles son esas acciones concretas que ustedes y que tu área desarrollan en el South Bank para generar esa cantidad de millones de libras. Thank you. Well, because we had successive cuts in funding, the board and the executive really got together and started to think about what are the real assets we have and what are the values and important things that we need to do. So art and excellence is incredibly important, but so is being a destination, because at South Bank I really believe all of life is there. We've got skate parks, we've got classical music, we've got parks, we've got contemporary music, we've got lots of children's programs, and a lot of it is free.
And at the heart of really what we're doing, and it's common with what we're hearing on the panel here, it is building social cohesion. And so a lot of what we focus on is how do we make sure that a lot of people are coming to the South Bank Centre, how are we making sure that they're enjoying being there, it's a safe and welcoming space, and then as part of being there, they're spending money. So we do have a lot of cafes and shops, and any of those cafes and shops have to really adhere to our values. One of the big things that we make everyone adhere to is we were one of the first organisations in the UK that embraced what's called the living wage. In the UK you have a minimum wage, which is the minimum hourly pay that you must pay staff, but it's really not enough to survive on, and there is a higher living wage, which is voluntary. So we paid that, and then we used the influence of the South Bank to also make all of our restaurants pay it, which then means it feeds out more widely into the hospitality sector, but it also means that the people who work on our estate and encounter our audiences are really proud to be there and really help to spread the message of what arts and culture does and what you can access and what you can be part of. So our visitor numbers are probably, they're roughly what they were pre-COVID, but we had a lot more tourism pre-COVID. We are much, much more of a local space. I think about 65% of the people that come to the South Bank live within about 10 miles, so we are very much rooted in the community. We make sure that the programming that we put on the stage is reflective of all of the people that live in London. We're a big global city, and that also then therefore reflects our audiences. But we're not ashamed of the commercial piece. We're really happy to have it actually, because it does fund the artistic excellence. We've got 6 resident orchestras, a bit like opera. None of that is very cheap to put on, and we try and subsidise it so that everyone can come to it. But we have alongside that a lot of commercial activity that also brings a lot of people to the site, and it's really that blend of thinking about the site as a destination as well as a place of cultural excellence. Claro, escucho de lo que estás comentando. De lo que estás comentando ahí también tiene mucho que ver con la experiencia completa de los públicos en el South Bank, ya sea que vayan a ver un concierto o que vayan a una exhibición. Y eso creo que es un punto importante a la hora de pensar también la estrategia comercial de una organización y de cómo generar nuevos ingresos. Y la pregunta que se me viene a la mente inmediatamente es ¿cómo han logrado que el South Bank mantenga esa imagen de organización cultural enfocada en las personas y no en un centro comercial? Porque realmente cuando das vuelta esos porcentajes de público autogenerado también empieza a haber esa conversación. I think it's really about the values. So the values that we have as an organisation are to spark new thinking. We are an arts and cultural centre, creating welcoming spaces. So we very much curate all of our restaurants. We make sure that all of the restaurants have different price points, so there's something for everybody. We make sure all of the restaurants have lots of different cuisines. We make sure that there's vegan offers and gluten-free offers. We're very focused on making sure that everyone is creating a welcoming space, and also that everybody who comes there is making a good experience for everybody else. And that is really all in the behaviour and the way that people interact with each other. I do think probably some people would say we're like a shopping mall. I think that was a criticism of the organisation when it first embarked on this journey. But if we hadn't done that, and we didn't do that, we wouldn't be able to support the number of orchestras that we support. We certainly wouldn't be able to provide such a huge amount of free programming, which really creates a huge energy and a really great environment for the public to be part of. And it really does build that social cohesion, which is so challenging in the world today. De todas maneras, muchas gracias.
Voy a volver a ti, Alberto, con temas de filantropía y tocando un poco la pregunta que nos había hecho aquí la compañera respecto a cómo o qué busca un filántropo actualmente o cómo se ve, dadas las circunstancias post-COVID y bueno, todo lo que ya no vale la pena repetir, todas las tragedias en las que estamos, pero un poco cómo Sí, es ese perfil. Sí, a ver, yo inclusive, con respecto a la pregunta anterior, quería hacer un comentario y es que yo creo que las instituciones culturales y artísticas tenemos que bajar de nuestro pedestal. O sea, creo que ya el arte y la cultura per se no son suficientes como para captar al público, a la juventud, a la infancia, sino que creo que tenemos que voltear y ahora nosotros, antes los chicos iban al museo, o la gente va al museo, ahora nosotros tenemos que pensar en cómo el museo va a la gente. Y tenemos que cambiar ese perfil conservador, quizás es una palabra, o lo otro podría ser peor, que es más que conservador como distante, sin reconocer que ya no, hoy en día con el mundo digital, con el mundo de juegos y de cosas, tiene que haber una actitud mucho más agresiva de parte de las entidades artísticas y culturales para atraer, para ser atractivos. Por ejemplo, nosotros en el Mali, un sábado y un domingo, si no tenemos la tarde Lego es que viene Lego y hace unas cosas enormes de Legos y los niños van por el Lego, no van por el museo, van por el Lego, pero en buena hora que vayan por el Lego, porque luego de jugar el Lego entran al museo y de ahí los agarramos, ¿no? Igual nosotros tenemos la Noche Mali, el último viernes de cada mes es la Noche Mali. En la Noche Mali, cosa que no se hubiera pensado hace 8 años, abrimos el museo de noche, tenemos clases gratuitas de baile en el patio principal y en la parte de afuera hacemos conciertos de música clásica, conciertos de música chicha, huayno pop, todo. Éxito total. Si no hubiera sido por eso, probablemente mucha gente no hubiera conocido el Mali. Entonces, mi punto acá es, yo creo que todas las organizaciones tenemos que ser más agresivas ahora buscando nuestras audiencias. Y eso es nosotros vernos como nosotros ahora nos conseguimos, como una experiencia. No es solamente ir a ver la colección, es la experiencia de ir al Mali. ¿Qué es la experiencia de ir al Mali? Ir al centro de Lima, caminar por el Parque de la Exposición, eventualmente comer rico en el restaurante, que los chicos después de ver el museo vayan por el parque. Es hacer más atractivo la oferta cultural que lo que siempre era ir majestuosamente a un museo. En la parte de las donaciones, yo creo que igual, creo que la cultura de la filantropía y los objetivos de la filantropía no se logran de un minuto a otro. Se tiene que hacer de manera constante. Entonces, yo sí separaría lo que es un mal problema de lo que es un buen problema. Mal problema es no tener donaciones. Un buen problema es que si la donación quiere tener algún tipo de influencia en la organización. Eso es un buen problema. Ahora, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, se hace lo que sucede y hay en los procesos de los museos elementos muy importantes de separación de lo que es la donación de la influencia del donante, por supuesto. Evidentemente, en el caso del fideicomiso, como yo hablaba, si hay una donación causada, bueno, es porque es un propósito, pero evidentemente hay un tema de ética a nivel cultural que tiene que separar los intereses del donante de lo que es la institución. Pero yo, sinceramente, creo que esos son buenos problemas. A mí me parece como cuando se trata del reconocimiento de las donaciones. Nosotros, por ejemplo, en el Mali, en un momento que no teníamos dinero para terminar la remodelación del segundo piso, hicimos un crowdfunding. Es decir, cada miembro del directorio donó la remodelación completa de una de las salas del museo. Y otros patronos también.
Entonces luego venía la parte del reconocimiento. Entonces, también nosotros los latinoamericanos tenemos como una especie de nos cuesta hacer los reconocimientos. Y yo digo, pero qué importante es el reconocimiento, porque a partir de ese reconocimiento uno reconoce, agradece y sobre todo incentiva. Pero si uno va a estar después de una donación siendo pesetero y dándole un nombre chiquitito y no un aviso o un letrero que diga esta sala se ha remodelado por la generosa donación de la familia tal, ¿qué estamos haciendo? Simplemente no generando, no propiciando una cultura de filantropía, y eso creo que es importante. Entonces, me parece que en cuanto a institución tenemos que ser mucho más agresivos, yo diría hasta comercialmente, y desde el punto de vista de la filantropía, creo que también tenemos que ser, no hay que inventar la rueda, hay que seguir los procesos que ya se siguen en otros países de incentivar, de promover, de agradecer e incentivar. Nos anotamos esos puntos porque creo que son importantes tenerlos a la vista a la hora de iniciarse en este camino de la filantropía. Y Mónica, tú comentaste algo con respecto, o sea, sobre los tipos de activos que se pueden donar. No sé si nos puedes contar un poco más respecto a cuáles son esos tipos de activos y qué se puede donar además de dinero. Claro que sí. Tengo 3 ideas relacionadas a eso que estaba tratando de recordar para no apuntar en el teléfono y parecer que estoy usando el teléfono. Estaba tratando de tomar nota en mi mapa mental. A ver si... retomando lo que acabas de comentar sobre la filantropía, una idea central que me gustaría compartir y recordar es la siguiente. Estados Unidos como país dona, creo que más que toda Europa, es decir, como decías, hay una cultura de donación. Desde que eres un bebé ya se te asigna a veces una cuenta o los padres deciden que tú vas a donar toda tu vida a ABCD y luego cuando tienes 18 años cambias. Al menos en un año, según los datos, se ha dado por lo menos 592 billones de dólares en donación desde Estados Unidos, de los cuales el 77% ha venido de individuos. Solamente un 12% de fundaciones y otro 10 o 13 de corporaciones. Entonces, cuando uno está en Latinoamérica, obviamente la tradición es esperar a aplicar a un concurso de proyectos o tener un donante local individual. Pero ¿qué pasa con ese 77% que está en Estados Unidos y que tiene ya esta cultura de donación y al cual no accedemos desde aquí? Muchos de los donantes para Latinoamérica, incluyendo Perú, no necesariamente son peruanos o latinoamericanos, pueden ser latinoamericanistas, puede ser gente que visita, por ejemplo, el museo y que cuando llega aquí ve que, además hay un QR donde yo puedo donar deducible de impuestos en mi país. Esa es una motivación que funciona mucho y funciona también para opera houses, para museos, para centros culturales, para reservas naturales. Ahora estoy trabajando mucho en el Caribe, en las Bahamas. Alguien que toma unas gran vacaciones en las Bahamas y además de pagar los $5 de la reserva, si ve un QR donde dice dona deducible de impuestos, puede ser que dé no solo $10, $1 millón o 20, porque el nivel de capital que existe en Estados Unidos es muy alto. Entonces, para decir brevemente, en una checklist de las posibilidades son las siguientes, ¿no? 1, los mecanismos administrativos para recibir donación son DAFs, DAF, Donor Advice Funds. Si buscan online van a encontrar mucho. Es el mecanismo más común existente ahora en Estados Unidos para dar donación. ¿Qué implica? Un individuo o una empresa crea un DAF, por ejemplo, con Myriad, y luego asigna dinero, inyecta dinero, le damos el certificado de deducción de impuestos, que es 100% de la deducción, siempre y cuando no donen más del 40% de sus ingresos anuales, que nadie lo hace, y luego con calma y tiempo el dinero va siendo asignado. ¿Qué cosa pasa en Estados Unidos? Actualmente se dice que hay 392 billones de dólares depositados en DAFs. Y no necesariamente ese dinero ha sido asignado. Creo que simplemente al año salen 60 billones de esos DAFs. ¿Qué pasa con ese DAF? Ese DAF está durmiendo allá y una de las cosas es que muchos de los wealth managers, los administradores de riqueza, que son los grandes aliados, administran los assets de los donantes
algunos de ese dinero se mueven en la bolsa de valores y el otro no. Entonces, no necesariamente un administrador de riqueza va a tener una ganancia si el dinero sale como donación, porque la ganancia viene de moverlo en el mercado. Entonces, uno de los consejos o de las recomendaciones que nosotros también las seguimos es tener un contacto directo con los administradores de riqueza que usualmente trabajan en los bancos o en otros lugares. Y esos son las personas que van a decidir o van a hacer advocacy o van a convencer o van a ser sus aliados cuando un donante quiere apoyarlos, ¿no? Eso pasa con muchos patrons. A veces pasa que a veces los well managers están en contra de que done o no los motivan o le generan unos inconvenientes. Entonces, están los DAFs. Otro mecanismo que tenemos es Advice Gives, es one-time donation. El donante viene y dice, quiero donar una sola vez. Perfecto, también eso se hace. Como mencionaba, acciones en la bolsa de valores, fondos de retiro, fondos de seguro de vida, fondos de pensión. También hay un mecanismo que existe, que nosotros lo hacemos, es cuando un donante quiere donar una pieza de arte. Ahora estamos viendo mover un avión como una pieza de arte a un museo que está fuera de Estados Unidos. Entonces nosotros recibimos legalmente el avión, ¿no? Lo tenemos que tener por 3 años como dueños, pero desde el día 1 ya lo mandamos fuera. Es decir, si algún momento alguno de sus patrons tiene una pieza de arte que quiere donar, eso sale del patrimonio de la persona y eso también tiene que tener un beneficio fiscal, siempre y cuando la persona no lo haya hecho, ¿no? Y bueno, en resumen, solamente las otras 3 cosas en mi chat dices, he hablado de los mecanismos para recibir, pero ¿cuáles son las estrategias que pueden haber? Existen los círculos de donación, que son los espacios más comunes ahora. Una organización como ustedes hace un American Friends, que es este sistema de fiscal sponsorship, y luego genera un círculo de donación, por ejemplo, de gente de Cusco en Nueva York. Y ese círculo de donación, todos los que están ahí se inscriben con $500 y luego al final de 6 meses deciden a qué obra o cuál de las óperas o cuál de los programas de ustedes va a apoyar. Es decir, todos los donantes es hacia la misma organización, pero el donante quiere sentir que tiene la agencia de decidir qué le gusta más. Entonces, ahí es donde se encuentra ese balance entre no seguir toda la dirección del donante, pero darle también el espacio para que ellos vayan decidiendo. Súper interesante. Sí, ya nos quedan un par de minutitos. Si es que hubiera alguna pregunta. Carmen Gloria, no sé si ahí viene el micrófono. Y Esteban también. Gracias. Tengo una pregunta para Susan y otra para Alberto. Para Susan me llamó la atención en los números que mostró filantropía lo bajo que era, un 4%. O algo así, o yo lo leí mal, encontré que era bajo en el contexto de una cultura donde hay filantropía también, y donde, o uno supone que hay. Y Alberto, una pregunta ficción, quisiera saber si tú crees si el Mali fuera un museo público, ¿tendría la flexibilidad y la iniciativa que han tenido ustedes para poder tener acciones que permitan de distintas maneras empezar a aumentar el flujo, sobre todo de gente joven que pueda ir al Mali de distintas maneras? Gracias. You're right, we do have philanthropy. A lot of the philanthropy, though, it comes in for specific programs. So when I've talked about the philanthropy there, that is when it's generally available for us to use for anything that we need it to. So for instance, we had a lot of philanthropy from Apple to create a program for young people in order to create art using their devices and spreading that around the UK. So we do have philanthropy, but it tends to be absolutely purpose-driven and specific and restricted for that particular activity. And we then need to figure out whether that philanthropy and that activity fits in with everything else we're doing, but we obviously very rarely say no to money. Bueno, con respecto a si el Mali lo podría hacer o no si fuese un museo público, para no entrar en temas políticos, sí quisiera hacer una diferenciación, y es que normalmente estas políticas se van elaborando después de mucha
discusión, mucha duda y mucha búsqueda de consensos. ¿Y por qué lo digo? Porque no son cosas que nosotros hemos hecho de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, haber impulsado influencers. O sea, hoy en día, y ahí nos hemos nosotros guiado mucho de los museos europeos, en donde una asistencia a una muestra te la puede cambiar si un influencer en Instagram postea y pone un videíto de la muestra y te hace la diferencia. Entonces, nosotros cuando comenzamos a tener esas discusiones, obviamente dentro del museo muchos decían, pero ¿cómo nosotros vamos a traer o a impulsar que un influencer venga acá al Mali y haga una posteada, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que era realidad, que es una realidad, y segundo, que era bueno. ¿Pero por qué lo digo? Porque somos una organización que está de largo plazo. A mí lo que me preocupa, lo que veo retador en el sector público es que muchas veces los cambios de funcionarios son frecuentes y llegar a esos niveles de consenso pueden tomar mucho más tiempo. I think you're really saying meet people where they're at. Sí. Bueno, aquí te vine a conocer, Mónica, soy de la Fundación Rodolfo Morales de Oaxaca, México. Bueno, yo creo que esta pregunta va también para los miembros de OLA y al panel. Creo que es una comunión también que OLA pertenezca, después de ver la exposición de fotografía de la arquitecta ayer, sea también interlocutora con OLA, porque es parte del arte también. ¿Sí? Primero, Alberto, tal vez, no sé si ustedes al recibir donativos tengan incentivos fiscales, pero en México una persona que dona le damos un recibo deducible de impuestos y sí nos puede donar. Primero. Segundo, yo creo que parte de este programa es los momentos políticos que se viven en cada país. Si Mónica ve que hay ciertos problemas en el país o en el Estado para fundaciones o para teatros, puede seguir el trámite. Yo ya tengo casi 2 años tramitando recursos. Yo trabajé con la Fundación Rockefeller Foundation y resultó bien a través de una fundación porque yo represento al maestro Rodolfo Morales, que ya falleció, amigo de Francisco Toledo y de la asociación de Tamayo. Entonces, por eso digo que tiene que estar ligado todo este panorama a este también escenario de ópera. Mi pregunta para el panel también, ¿hasta dónde podemos tener trabas en esas gestiones cuando hay conflictos políticos tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Latinoamérica? Sí, claro. Claro, lo digo rapidito. En este año que ha habido el cierre de USAID y que ha afectado a toda Latinoamérica, en el caso interno nosotros hemos crecimos de 160 a 195 millones. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque precisamente en un contexto como este hay muchas personas, individuos, fundaciones de familia que quieren dar más. Pero quieren dar más protegiéndose también, o sea, obviamente reduciendo la exposición pública, y eso es un tema importante. Muchas de las fundaciones de familia en Estados Unidos no tienen una página web, pero si ustedes van, buscan, indagan, van a encontrarlas, ¿no? Y México va cambiando siempre con la ley tributaria, pero nosotros siempre estamos al frente de ajustarnos a todos los cambios. Y tal vez una última idea con eso es, yo siento que cuando, por ejemplo, viene un donante, nosotros tenemos DAPS con Pepsi, con Starbucks, con la NBA, etcétera, etcétera. Cuando viene un donante como ellos o individual y quiere apoyar una causa, usualmente no va a pensar apoyar en un museo, no va a pensar apoyar a una universidad porque no hay nada conectado tan directo. Lo que yo siento que pasa es si la universidad o el museo tiene una línea de educación, bajo la línea de educación y que se destaque en cualquier posición. La línea de educación es esta, la línea de gobernabilidad o de lo que tengan, y eso hace un target directo con la network filantrópica interesada solo en apoyar educación.
o en apoyar tecnología. Entonces, no solamente buscar desde el lado de apoyo a museos o a óperas, porque también se siente como es algo de la alta cultura y la baja cultura, ese concepto más de modé que ya no está, pero que muchos de los donantes lo siguen teniendo. Entonces, diversificar en la manera en la cual uno saca la información al público, y eso puede hacer que las Next Gen, la nueva generación, que son veganos, que apoyan, no sé, el AI, puedan querer apoyar educación para niños en el arte, utilizando técnicas modernas, ¿no? Bueno, podemos conversar, un gusto conocerlo en persona. Hemos hablado, creo, antes varias veces. Sí, para complementar la respuesta, yo creo que efectivamente incertidumbre, sea incertidumbre política o una incertidumbre de proyección de una institución, genera problemas para atraer esfuerzos filantrópicos, ¿no? Por eso creo que es una muy mala aproximación a la filantropía, decir, necesitamos dinero, no tenemos dinero. Esto, casi buscar a donantes como si fuera un rescate de una institución. A la gente en general le gusta el éxito, y la mejor forma de generar conexión es sobre proyectos que tienen certidumbre en el tiempo, que tienen capacidad de mantenerse en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, en el museo, actualmente, que afortunadamente tenemos una situación financiera que no holgada, pero que nos permite tranquilidad, hemos sido capaces de recibir más donaciones por proyectos nuevos, más ambiciosos, más disruptivos. Por ejemplo, estamos ahora buscando abrir Mali Arequipa, un espacio del museo en la segunda ciudad más importante del Perú, y eventualmente iremos también a otras ciudades. Eso, bueno, es un proyecto tan lindo porque es devolverle al país, ¿no?, todo lo que el museo ha recibido de todas las regiones, y eso nos está permitiendo ahora levantar fondos que nosotros no habíamos pensado que íbamos a ser capaces de levantar. Entonces, el donante, el filántropo, también busca que lo que vaya a dar se mantenga en el tiempo y haya, por lo tanto, una fortaleza de la institución que lo recibe. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos pasamos del tiempo. Me llegan aquí mensajes rojos de salga la emisión, así que vamos a cerrar este panel. Muchísimas gracias a Susan, gracias. Alberto y Mónica, y gracias a ustedes también.